cómo es un comportamiento, cómo los ventiladores actúan en diferentes pues, espacios y entornos y cambiándoles las características que puedan tener. También hablamos de conceptos de aplicaciones y normatividades, un poco de normatividades aplicadas en Colombia para la ventilación industrial. Entonces entremos en el tema de las leyes de la ventilación. Estas leyes de ventilación tenemos tres principales, ¿sí? En relación a lo que tenemos en variaciones de velocidad de giro o en variación de diámetro del rodete o en variación de la densidad del aire, los ventiladores cambian sus comportamientos y características. Entonces, ¿qué queremos tratar en este momento? Pues de que existen unas leyes o pues por decirlo así, unas fórmulas que nosotros podemos garantizar de que si hacemos una variación en velocidad en el sentido del giro, ocurre pues unos cambios. Aquí vamos a ver también pues como en estas fórmulas, en esta parte de acá abajo, ¿están viendo el puntero? Me indica si están viendo el puntero. No, no, señor. No, listo, entonces me toca indicarles. Eh, en las fórmulas o en las leyes de ventilación que tenemos, estamos hablando por lo menos de la Q, que es el caudal, ¿sí? El Q0 o Q sub 0, ese es un caudal inicial, ¿sí? Y estamos hablando también de presión, la presión que puede generar, presión estática que puede generar estos ventiladores. La P sub 0 viene siendo una presión inicial con la que cuentan los ventiladores. La N es el número de RPMs, la velocidad de giro que tienen nuestros ventiladores, y pues la N sub 0 es un estado inicial de ese giro, de esas RPMs. En la de potencia, ¿sí? Estamos viendo que en la fórmula es de POT y potencia sub 0, ¿sí? Entonces, para que tengan la relación que la LW, pues esa es la potencia sonora o pues el nivel sonoro que pues producen los ventiladores. Y vamos a indicarles que pues si hacemos un cambio, como vemos en la variación de la velocidad de giro, si hacemos un cambio inicial aplicando esta fórmula, el caudal principalmente para la velocidad se va a ver afectado directamente proporcional. Es decir, que si nosotros subimos o bajamos la velocidad de nuestros ventiladores, pues va a haber un cambio en el caudal. Eso es directamente proporcional y pues ahí está la fórmula que pueden ver. En la presión estática que presentan los ventiladores, también puede haber un cambio, pero entonces ya es exponencial. Como vemos en la fórmula, cuando hacemos un cambio de giro de inicial, ¿sí? N sub 0, sobre un N, que es el que queremos colocarle, pues en el caso de nuestros ventiladores que giran a 1800, si es el caso de que se llegase a alterar esta velocidad, la presión también va a alterarse y va a aumentar. O viceversa, si reducimos la velocidad, esa presión estática de nuestros ventiladores también va a disminuir, y gracias a esa relación que tenemos pues a las leyes de la ventilación. Estas leyes de ventilación las podemos encontrar en los libros, ¿sí? Ya esto viene pues dateado prácticamente de estudios que se hacen, y pues nosotros le vamos a dar una bibliografía al final donde puedan encontrar pues todos estos temas relacionados de la ventilación. Eh, Eso con el tema pues de la velocidad. Vemos que pues cambia, cada característica de nuestros ventiladores van a cambiar. En relación de la potencia de nuestros motores de los ventiladores, cuando se cambia el giro, sí vemos que es al cubo que se llega a hacer un aumento en esta potencia, y el nivel sonoro también se ve afectado haciendo el cálculo de esta fórmula, también se ve afectado, ¿sí? Va a aumentar. En la variación del diámetro del rodete, quiere decir pues cuando cambiamos en nuestros ventiladores la rueda, va a cambiar también significativamente lo que es el caudal, la presión, la potencia de nuestros ventiladores, y los vemos relacionados acá pues directamente
digamos, el caudal va a haber un aumento exponencial a la 3 cuando se cambia el rodete. Entonces, si partimos de que tenemos un ventilador de, no sé, 16 pulgadas y lo queremos pasar a una rueda, no sé, de 25 pulgadas, entonces uno hace esta relación que principalmente estaba de 16, ahora queremos 1,25, dividimos, elevamos al cubo y nos va a resultar el caudal que, pues, que va a resultar, por decirlo así. En la presión existe el mismo cálculo, pues aquí vemos en las fórmulas que pues también tenemos esa condición. Lo único que va a cambiar en la presión pues es que se va a elevar a la 2. La potencia es muy importante porque cuando cambiamos ruedas de los ventiladores, haciendo el ejemplo del de 16 pulgadas a una rueda de 25 pulgadas, pues nuestra potencia de nuestros ventiladores va a aumentar 5 veces esa relación. Sí, es exponencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios. No se pueden generar cambios tan fácil de yo tengo un ventilador de 16, no, y ahora quiero montarlo en un ventilador de 25 pulgadas. Esta relación, este cambio del rodete o de la rueda es significativo para la potencia que resulta del motor. Eso quiere decir que nuestros motores pues se van a sobrecalentar, se van a quemar, van a llegar a falla y pues van a presentar pues garantías. El nivel de ruido obviamente también se va a incrementar. Y en el tema de la densidad del aire, vemos que pues el caudal no se ve muy afectado, ¿sí? En la fórmula dice que el caudal inicial es el caudal resultante si la densidad del aire cambia. Entonces ya sabemos que la densidad del aire influye mucho con la altitud, ¿sí? En las diferentes regiones, aumenta y disminuye, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos. También con una temperatura, la temperatura también incide mucho en lo que es la densidad del aire. Y hablamos pues de que la potencia de nuestros ventiladores se ve alterada cuando partimos de que estamos contando con una densidad inicial donde se construye las características digamos, de la ficha técnica, por decirlo así, las condiciones mecánicas de un ventilador cuando sale de fábrica, ya sale con unas potencias, sale como pues con un consumo de corriente y un caudal ya por fábrica. Entonces, cuando se varían tanto velocidades, diámetros o densidad del aire, estas variaciones aplican también a las características de placa o de características ya puestas por nosotros los fabricantes. Entonces la potencia absorbida del ventilador se ve reflejada en la cantidad de energía consumida de los ventiladores. Entonces, para darles un poquito, bueno, aquí estas son otras variaciones de cálculo. Estas variaciones de cálculo pues ya son más netamente al diseño del ventilador, son fórmulas y son leyes que nosotros como fabricantes pues utilizamos para saber los comportamientos de los ventiladores, ¿sí? Para hacer, digamos, cálculos de variación cuando cambiamos rodetes, cuando cambiamos la velocidad, la potencia. Si queremos encontrar las curvas de operaciones, aplicamos esta serie de fórmulas. Entonces, lo que yo les venía indicando de la densidad, la quería explicar con esta tablita, donde vemos que pues en las diferentes regiones podemos tener diferentes altitudes y las altitudes de estas regiones implican mucho pues con la densidad de nuestro aire y pues obviamente también con la temperatura. Entonces la temperatura tiene un impacto significativo, ¿sí? En cuanto a la densidad del aire. Entonces nos vemos que pues en el Caribe, que está a una altitud de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, pues la densidad del aire siempre significativa, es alta, es de 1.165 y con una temperatura de entre 20 y 30 grados, ¿sí? Y estos valores de densidad del aire son aproximaciones, pueden variar dependiendo de la zona. Ustedes saben, en la región pacífica puede haber de altitud 0 y puede llegar a 1000 metros sobre el nivel del mar.
y pues también se altera pues lo que es la densidad del aire. Entonces, ¿por qué estamos explicando este tema de la densidad? Porque resulta y pasa, es decir, aquí tenemos una ficha técnica, en este caso el 404 trifásico, donde en las condiciones ambientales, en la parte final aquí de la ficha, vemos que esas condiciones ambientales nos dicen que nuestro ventilador de fábrica sale medido y relacionado con los datos eléctricos a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar, y estas mediciones se hacen con normas internacionales, ¿sí? Se hace una clase de eficiencia de estos ventiladores. Entonces podemos observar que la condición la condición óptima para que nuestros ventiladores trabajen, en este caso el 404 a 1000 metros sobre el nivel del mar, pues nos da un caudal, nos da unas potencias, ya pues estas son rateadas y son prácticamente comprobadas por los cálculos y porque nosotros hacemos comprobaciones de los ventiladores con estas normas y por lo menos esta norma que es la ASTRAE 51, que es el método de cómo podemos medir este caudal, esta corriente, ¿sí? Y hacemos un cálculo de las presiones que nos están dando. Entonces es por eso tan importante saber que cuando hacemos la medición de nuestros ventiladores a 1000 metros sobre el nivel del mar, nos va a dar estas características eléctricas. Y en el momento que pasamos nuestros ventiladores a 0 metros nivel del mar, o los subimos a 500 metros del nivel del mar, o los subimos a 1500, estas características pueden cambiar. ¿Y cómo pueden cambiar? Pues en relación a estos cálculos que nosotros tenemos acá. No quiere decir que pues el ventilador no va a operar. No, simplemente va a haber un ligero cambio, ¿sí? En la operación, porque pues como vemos implican pues una relación directa entre cada cambio que uno tenga en los ventiladores. En este caso la densidad del aire implica pues un cambio también pues de características. Esa es una de las cosas que queríamos pues tener como claro en concepto de las leyes de los ventiladores, y para que conocieran un poco de cómo se manejan los cálculos que nosotros hacemos para los ventiladores. Si tenemos alguna pregunta, la podemos pues dirigir para que de pronto no se nos pase el caso. Bueno, seguimos entonces, ya entramos en el tema de los conceptos de aplicaciones. Los conceptos de aplicaciones para la ventilación, pues en general, queremos hablar pues de lo que es la climatización, la ventilación, la filtración y la purificación. Este tema queremos hablar pues de los conceptos como tal, porque pues es muy diferente climatizar, es muy diferente a ventilar, y pues los objetivos de filtrar también pues los sistemas de ventilación. Y que pues existen también purificaciones para los sistemas de ventilación, y que todos estos conceptos se pueden agrupar en un solo conjunto. Podemos tener sistemas que climaticen, que ventilen, que hagan sistema de filtración y purifiquen. Pero queríamos también decirles que para un sistema de climatización, este sistema simplemente lo que va a hacer es adecuar el aire interior a los criterios de confort térmico, cambiando lo que es la temperatura, la humedad, ¿sí?, del recinto. Entonces, para esta climatización nosotros tenemos lo que son las baterías, aumentadores, los aires acondicionados, como se llaman pues generalmente, o recuperadores de calor, como también se conoce. En el tema de la ventilación vemos que pues es diferente a la climatización, porque ya estamos hablando de una renovación de aire, el interior viciado mediante introducción de aire del exterior. Entonces la ventilación es diferente a la climatización, porque lo que vamos a hacer es una renovación.
¿Que podemos combinar las dos? Sí, las podemos combinar porque podemos tener una ventilación donde renueve y al mismo tiempo pues nos dé un confort térmico. Y la ventilación particularmente pues es para contaminantes químicos y para hacer todo el tema de las partículas en suspensión para poder eliminar estas partículas en suspensión y los microorganismos. Y para estas ventilaciones, pues tenemos ventilaciones mecánicas y la ventilación natural, para que tengan en cuenta. La filtración, la filtración tiene que ver con la retención de las partículas sólidas o gaseosas que presentan en el aire. Entonces, las partículas en suspensión o químicos contaminantes y microorganismos se pueden filtrar, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos el tema de lo que son los filtros de partículas, los filtros para gases o filtros electrostáticos. Entonces, ya vamos a ver más adelante un tema, más enfocado a este tema. Y también la purificación. La purificación es la desinfección del aire interior. Entonces, para tener en cuenta que la purificación ya no es una retención, sino es una eliminación completamente de los organismos que no queremos que se contaminen en los recintos. Y para esta eliminación, pues tenemos lo que son las luces ultravioleta, la fotocatálisis y la ionización de plasma. Entonces, estos son los principales conceptos de aplicaciones que podemos generar en la industria, ¿sí? Como les venía diciendo, podemos hacer un conjunto de todas en un solo sistema. Podemos tener un sistema de ventilación que filtre, purifique y climatice. En este momento vamos a entrar pues en el tema de lo que es bueno, aquí les cuadro aquí esto, la filtración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la filtración? Entonces, retener y controlar material particulado, gases volátiles que pueden producir contaminaciones para la salud, ¿sí? El objetivo principal también de la filtración es optimizar el rendimiento humano en áreas de trabajo, generar ambientes con óptima calidad de aire interior para el desarrollo de las actividades. Entonces, el objetivo principal para poder tener una filtración en estos sistemas es que pues no pasen partículas, y las partículas podemos ver que existen partículas desde 0.1 micras, ¿sí? Hasta 10 o 100, 1000 micras, ya dependiendo de la partícula que queramos analizar. Entonces, ese tipo de partículas, entre más pequeñas, pues pueden alojarse mucho más adentro de nuestro sistema. Vemos en la gráfica que tenemos que partículas de 0 a 10 micras pueden llegar a la nasofaringe. ¿Sí? Ya bajando un poco más, pueden llegar a los alvéolos. Partículas de 0.1 a 1 micra pueden ingresar inclusive a los alvéolos y pues generar pues complicaciones para la salud. En este ejemplo vemos que pues pueden llegar a ser unas afectaciones gravísimas para la salud, ya que eh, pues incurren en nuestro sistema respiratorio. Y el principal también objetivo de las filtraciones para controlar emisiones del exterior, porque pueden ser prohibidas, ¿sí? Son prohibidas ante los entes normativos ambientales, ¿sí? Que pueden contaminar pues el medio ambiente, y entonces hay que controlar por medio de filtraciones estas emisiones al exterior. También el objetivo de la filtración es proteger y garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de ventilación, ¿sí? Porque pues si no garantizamos que nuestros ventiladores no tengan buena filtración o simplemente estén al aire libre, pueden llegar a dañar o a incurrir algunas fallas mecánicas de los ventiladores o del sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque pues existen como polvos, pelusas, polen que se puede alojar en las ruedas
desbalancearlas y generar pues esta falla en los equipos. Entonces es importante tener en cuenta que la filtración protege, uno de los objetivos de la filtración es proteger también nuestros equipos de ventilación y los sistemas, porque estamos hablando de sistemas como pues ductería y demás. La protección pues mecánica de estos equipos durante proyectos de construcción es primordial colocarles filtración, ¿sí? Porque en los proyectos de construcción pues vemos que pues hay bastante polución, ¿sí? Se levanta polvo, pues pueden ingresar a los equipos de ventilación partículas grandes que pueden estar llegando a descomponer o pues a dañar, por decirlo así, nuestros equipos. Las etapas típicas de la filtración en general, lo que vemos en este caso, pues podemos tener un prefiltro, ¿sí? Por lo general, lo que se hace con la filtración es generar una serie de capas, ¿sí? En este caso estamos hablando de etapas, y lo que buscamos es que se incluyan prefiltros y filtros para que pues se cuide el mismo sistema, ¿sí? El mismo sistema de filtración se debe cuidar. ¿Por qué? Porque pues lo primero que uno debe hacer es pues evitar que el polvo, pelusas, entren al siguiente filtro, que es un poco más costoso y pues más cuidadoso. Y esto ayuda, pues, uno, a mantener, ¿sí? El sistema de que esté, pues, limpio, y dos, pues, también a que no tengamos que estar constantemente cambiando filtros súper costosos, como son los filtros de última etapa, ¿sí? Entonces, tenemos filtros 1, 2, 3 que podemos agregar en un sistema para que nuestro aire sea completamente puro, llegando casi al 99.9 de pureza de aire. ¿Sí? Eso es lo que llamamos pues el control de calidad de aire. Entonces, en las etapas típicas para la filtración, podemos colocar un prefiltro sencillo que pues, elimina el polvo, las pelusas. Ya después podemos implicar pues lo que es el carbón activado, que también es un filtro de carbón activado donde ya contiene lo que son los gases y olores tóxicos. Y a lo último lo que aplicamos es un filtro final o filtro absoluto que se denomina HEPA, los EPA, donde filtran y retienen lo que son virus, bacterias, hongos y polen. Estos filtros ya son un poco más eficientes. Al ser más eficientes, estos filtros llegan a costar, a valer un poco más. Entonces es por eso tan importante tener en cuenta que los filtros como este, el HEPA, son costosos y es muy importante tenerles un prefiltro, precisamente para no hacer unos cambios significativos y que en el tiempo no se vean reflejados, que cada poco tengamos que hacer unos cambios en este tipo de filtros. Existen normativas que vamos a hablar más adelante, pero pues que quería yo mostrarles que hay una normativa de la ISO 16890 donde indica la eficiencia de estos tipos de filtros. La eficiencia de este tipo de filtro, según esta norma, ya lo clasifica, donde es baja, y nosotros tenemos la nomenclatura MERC para los filtros. Podemos encontrar en la industria diferentes tipos de nomenclaturas, porque hay filtros que los fabrican internacionalmente, entonces ya vienen con nomenclaturas europeas. El MERC es un tipo de nomenclatura que la SRAE, la SRAE es un ente certificador, ¿sí? Que prácticamente les está dando esta nomenclatura para que se clasifiquen y podamos encontrarlos en la industria, y los llaman MERC. MERC. De baja eficiencia tenemos el MERC 1 a 4, donde pueden ingresar por lo menos el 20% de
de contaminación. Aquí en la gráfica que vemos en la parte de abajo donde viene la eficiencia y las partículas que pueden pasar por este tipo de filtros, vemos que el MERV6 del modelo, ¿sí? Que es la línea que está abajo, esta línea nos indica que pues las partículas de 0.1 a 1 micra, el MERV9 tiene una eficiencia hasta el 20%. Ya si subimos a un MERV de 5 a 12, ¿sí? Como en el ejemplo vemos la línea punteada, la segunda línea punteada, el MERV11 ya eleva un poco más esta eficiencia a tenerla casi a 25% de eficiencia para partículas de 0,1 a 1 micra. Y el MER14, el MER16, pues ya elevan mucho más las eficiencias a casi 80% de que nos evitan el ingreso de estas partículas de este tamaño, de 0,1 a 1 micra. ¿Sí? Entonces, dependiendo de nuestras aplicaciones, pues vamos a tener pues los prefiltros y los filtros. Entonces, en el caso de los filtros F7 pueden contener pelusas grandes y de partículas grandes, ya que son partículas que son entre 100 micras, ¿sí? A 500 micras, son por decirlo así, como el polvo del cemento o pues partículas más grandes. Puede este filtro F7, que es como la referencia de este filtro, para ese tipo de partículas. Podemos encontrar también las cámaras germicidas, que son de luz ultravioleta, que contienen virus y bacterias. Estas las pueden eliminar. Ya vamos a hablar más adelante de estas cámaras germicidas. Los filtros HEPA o filtros finales, como los conocemos, también como filtros absolutos, ya vienen desde la clasificación F9. Sí, estos contienen lo que son las esporas, ácaros, hongos. Estos ya los pueden contener y los filtros de carbón activado son especialmente para olores, compuestos orgánicos o gases tóxicos. Ya hablamos entonces de los filtros de carbón activado. Entonces, para que ustedes tengan una relación de la calidad del aire que podemos tener en un recinto, tenemos que hablar pues de los filtros y para ello pues existen las normas que los controlan tanto para las fabricantes de filtros, controlan que la norma que estos filtros sean especiales y que tengan pues diferentes eficiencias para que pues el cliente final o los que están haciendo los proyectos de ventilación pues los puedan utilizar. Sí, existen diferentes fábricas y en Colombia eh, existen los fabricantes de filtros que pueden asesorarnos un poco más acerca de cómo en nuestras aplicaciones de proyectos incluir este tipo de filtros, cómo pueden retener mejor las partículas y dependiendo de cada categoría nos pueden asesorar un poco más. Para entrar el tema pues ya de la calidad del aire, ¿sí? Nosotros por una norma europea que es la 13779 nos indican que pues hay clasificaciones del aire, ¿sí? En el aire interior. Entonces podemos tener que es la IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4. Esa es la clasificación que da la norma, donde vemos que la IDA 1 pues el aire es óptimo, ¿sí? Esto es para hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías. Y cuando vemos que los proyectos nos exigen que sea según la norma europea IDA 1, pues tenemos que hacer pues una buena filtración, ¿sí? Para que estos recintos nos alcancen a dar esta clasificación de la norma, que es para hospitales, clínicas y laboratorios. Ya la IDA 2 es un poquito más para ambientes de calidad como oficinas residenciales, residencias y locales comunes, en hoteles, aulas, piscinas. Ya hablamos de la IDA 3, que es el aire para edificios comerciales, cines, teatros, auditorios.
Y la IDA 4 pues es de aire calidad bajo. Pues, estos aires de calidad bajo ya pues son para recintos donde no se controle mucho pues el tema de contaminantes. También en la 1379, en la norma europea, nos habla del aire exterior, donde también en este caso ya son ODAs. La ODA 1 es el aire puro que puede contener la partícula sólida en forma temporal. De dos es del aire que con altas concentraciones de partículas. La 13 es el aire con altas concentraciones contaminantes gaseosos y ya vemos que va reduciendo pues la calidad de aire a medida que va aumentando la ODA. En la ODA 5 pues ya es el aire con muy altas concentraciones contaminantes gaseosos. Estas dos, el aire interior y el aire exterior, estas dos nos dan en la norma pues una tabla donde se relacionan en función de la filtración. Entonces, como vimos anteriormente, la IDA y la ODA 1 es para un ambiente extremadamente controlado, donde pues vemos que el aire es para hospitales y clínicas, un aire óptimo. Y en la ODA 1 es de aire puro y puede contener partículas sólidas temporales. Entonces, en ese caso, las necesidades de filtración vemos que utilizamos en la nomenclatura F7 y F9. F7 para la salida del aire, o sea, hacia el exterior, y el F9 hacia la ida, o sea, hacia el interior. Eso quiere decir, aquí también tenemos una clasificación de las nomenclaturas, o sea, una equivalencia que pueden encontrar en el mercado. Pueden encontrar filtros G4, que son los mismos MER8, son equivalentes. El G4 al MER8 son equivalentes, igual que el F6 al MER11. Estas nomenclaturas son diferentes, pues porque existen diferentes fabricantes, ya sea de la línea europea o americana. Entonces, para que tengan en cuenta que pueden llamarse de cierta manera, pero pues la eficiencia de los filtros llega siendo a ser el mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues con las características de cada filtro. Podemos ver pues que cuando compramos un filtro nos dan pues las características tanto de partículas que pueden retener estos filtros y la eficiencia. Es muy importante tener en cuenta en los filtros la cantidad de polvo que puedan retener. Entonces, un filtro, entre más cantidad de polvo que pueda retener, pues es más eficiente y va a durar mucho más en el tiempo, para que tengan en cuenta. Vamos a hablar pues ya del tema que es la purificación de los recintos. Entonces, la purificación de los recintos, como ya habíamos dicho, es la eliminación completamente de las impurezas o contaminantes, virus, cualquier partícula que pues pueda llegar a dañar el sistema respiratorio o que no queremos que ingrese en el recinto. Entonces, una purificación, ¿sí? Para lograr una perfecta purificación de nuestro aire, ya sea hacia nuestro recinto particular, lo podemos hacer en conjunto con la ventilación mecánica, la filtración que ya vimos y los sistemas de purificación. Esto es para prevenir también presencias y transferencias de microorganismos pues, para los recintos y mantener una calidad de aire interior. Bueno, en este caso hablamos de purificación porque pues en los recintos como hospitales, clínicas y laboratorios exigen ya por norma, que los vamos a ver un poco más adelante, que necesitamos eliminar o purificar el aire, eliminar las impurezas y purificar pues el aire que contenga en el recinto interior, ¿sí? Aquí vemos pues un ejemplo de cómo pues en la contaminación interior pueden haber gases, ¿sí? O sulfuros muy contaminantes y muy dañinos para la salud, virus, bacterias y hongos que están suspendidos en el aire y pues que pueden ingresar en el recinto que estamos trabajando y la medida de la purificación es con tecnologías
En este caso vamos a hablar pues de las lámparas ultravioleta. Estas lámparas ultravioleta se colocan en el sistema de ventilación antepelando también es un sistema de filtración. Existen tecnologías de purificación como la que vemos en este momento, como estas lámparas ultravioleta que ya cuentan con sistemas de filtración, que son esos paneles que se ven ahí encima. Esos son los paneles de filtración para que la tecnología de la lámpara ultravioleta pues haga una completa purificación de nuestro aire. Entonces son ideales para inactivar en organismos. Digamos que las bacterias, los hongos y los virus los va a controlar y prácticamente los va a eliminar. La purificación nos habla de la eliminación de estos contaminantes. Y para hacer una correcta aplicación de esta purificación, existe pues cuatro parámetros primordiales que son el dimensionamiento y para un requerimiento óptimo, ¿sí? Entonces tiene que ver con la dosis de luz ultravioleta que genera esta lámpara ultravioleta, las potencias que irradian, la superficie que se va a controlar o purificar, y el caudal de aire que puede pasar. Entonces, en el mercado, ¿sí? Podemos encontrar estos equipos de purificación de diferentes rangos. Entonces, dependiendo de la superficie, es decir, que si yo tengo, no sé, un ducto de 16 pulgadas, esa es la superficie a purificar, y el caudal que va a pasar por ahí, este sistema lo va a completamente pues a inactivar de microorganismos, por decirlo así. Esa es una de las tecnologías para poder hacer la purificación. Las lámparas germicidas pues ya son lámparas que son estas mismas que se ven al interior del equipo. Lo que pasa es que este es un equipo completo donde ya cuenta con las lámparas internas para hacer esta purificación, pero también podemos encontrar las lámparas por individual, ¿sí? Son lámparas de mercurio de baja presión que emiten pues los rayos ultravioleta, ¿sí? Para la misma eliminación de bacterias, hongos y virus. A ver, la exposición es muy importante de la luz ultravioleta para poder eliminar hongos, bacterias y virus. O sea, la dosis de la que estamos hablando para un óptimo rendimiento en las tecnologías es muy importante, porque pues dependiendo de esa dosis se elimina también la bacteria del hongo. Entonces, a mayor dosis y a mayor potencia que nos dé el equipo de purificación, pues va a ser más eficiente para controlar estas emisiones. Existe la otra tecnología de purificación, que es ionización bipolar por plasma frío. Entonces, este es otro equipo, esto es más actual. Sí, es reciente. Este equipo es un sistema patentado que elimina partículas de polvo, ácaros, bacterias, virus, igual que las lámparas germicidas de luz ultravioleta. Este equipo ayuda a la reducción de afecciones respiratorias como el asma y las alergias. Y es especial para lugares de poca movilidad, ¿sí? Y de poca variación, de lugares de aire viciado. Entonces, son equipos que cuentan con alta eficiencia para la purificación de aire. También tenemos para la purificación de aire lo que son oxidaciones fotocatalíticas. Y esto es una herramienta germicida que combina la tecnología ultravioleta con la oxidación, acelerando la descomposición natural de la materia orgánica mediante fotocatálisis. La reducción de los contaminantes por compuestos químicos y virus de bacterias y hongos y otros microorganismos que la genera la fotocatálisis. La eliminación de estos gases y olores la puede hacer esta herramienta, porque es una herramienta muy potente para purificar el aire y las superficies cercanas de los lugares de alta concurrencia de las personas. Y esta herramienta lo que hace es acelerar la descomposición natural de la materia orgánica. Entonces también es una de las tecnologías de purificación que podemos encontrar en el mercado
y que pues ya los fabricantes de estas tecnologías nos pueden dar y nos pueden asesorar mucho más de cómo aplicarlas, porque pues vemos que pueden hacer esta eliminación de bacterias, de hongos y virus, pero tiene su forma y tiene su razón de operar, ¿sí? No es solamente colocarlos y dejar que pase pues la ventilación a través de ellos, sino tienen sus cálculos, tienen que ver con mucho pues con la radiación de cada aparato y como veníamos diciendo, de estas cuatro partes, entre la dosis, la potencia y la superficie, son óptimas para poder hacer una completa purificación de los patógenos o de los contaminantes que necesitamos prevenir. Entonces, queremos hablar un poco también de la normatividad aplicada en Colombia. Sí, ya hablando un poco más de normas en Colombia, para los procesos de ventilación industrial se encuentran regulados por las normas ambientales y de seguridad ocupacional. Entonces, estas son enfocadas para controlar lo que son las emisiones contaminantes al aire, ya sea para el aire interior o para el aire exterior, como vimos en las anteriores normas, en la anterior norma europea. En Colombia, la protección de la salud de los trabajadores es importante y esta va atada a la seguridad ocupacional y el cumplimiento con estándares de eficiencia de calidad de aire interior. Entonces, estas normatividades nos indican y nos dicen cómo son este tipo de regulaciones. Entonces, aquí tenemos una tablita donde podemos ver las principales, porque pues son bastantes dependiendo de la aplicación que vayamos a enfocarnos, ¿sí? Dependiendo de nuestros proyectos de ventilación. Existen normas, estas son las más generales que pueden existir. La resolución 909 del Ministerio de Ambiente, donde ella regula la emisión atmosférica de las fuentes fijas que aplica a los ventiladores al extraer contaminantes como gases, vapores, polvos, etc. Entonces, cuando uno va a la resolución, encuentra que pues para cualquier tipo de ventilación que extrae contaminantes, se vigila esta contaminación, se debe controlar y en la resolución, pues nos habla de que tiene que haber pues una regulación. Pueden haber pues esos contaminantes o ciertas partículas. También hablemos de los niveles máximos permitidos contaminantes en el ambiente laboral, ¿sí? Esto también es del Ministerio de Trabajo, donde establece que se requiere ventilación y extracción localizada, esa es la resolución 2254. Hablamos de un decreto, el 1076, donde compila todas estas normas ambientales sectoriales e incluyen el alineamiento sobre las emisiones tanto de gases como ruidos y residuos. Entonces, para tener en cuenta también que existen resoluciones y normas ya por el Ministerio de Ambiente y las normas que nos exigen, pues, en el caso de la ventilación industrial, que se debe definir un diseño de instalación y operación segura para los sistemas de ventilación en la norma 4595, es una norma Incontec. En esta norma lo que nos dice es cómo se debe diseñar esos sistemas de ventilación, cómo deben operar, la cantidad de caudal que debe existir en esos sistemas dependiendo pues de la aplicación. También está la 4745, que establece los métodos para evaluar esa calidad de aire interior. Entonces, ahí nos están dando los datos de los métodos de evaluación donde pues se pueden habitar pues cualquier tipo de personas en la parte interior de un establecimiento. Entonces, lo que nos habla es de ese método de cómo se debe medir. Y nosotros, pues aquí ya existen más normas. Vamos a tratar de hablar, pues, de unos puntos claves y de unas normas en particular, ¿sí? Los puntos claves para tener en cuenta cuando uno va a extraer lo que son
aires contaminantes o vapores, polvos y humos, es que debe cumplir con la resolución 909. ¿Sí? Esa resolución, la primera que hablamos aquí del Ministerio de Ambiente, que regula las emisiones atmosféricas, para poder generar un sistema de ventilación de extracción de estos vapores y polvos, hay que cumplir con esa resolución, porque pues ella va atada mucho a lo que es la autoridad ambiental, que es la CARE y la DAMA. Entonces la DAMA, ellos nos pueden asesorar cuando uno va a hacer un sistema de ventilación de extracción de este tipo de humos, polvos y químicos. Fácilmente nos puede asesorar cómo se controla y también podemos verlo en la resolución, cómo lo están manejando. Y si nuestro proyecto de ventilación o sistema de ventilación necesita evacuar estos vapores químicos, polvos o humos contaminantes, es posible que se necesite una licencia ambiental. Entonces, es por eso tan importante cuando se va a hacer un proyecto acudir a las autoridades ambientales para saber muy bien qué debemos controlar. En espacios cerrados con procesos de aire caliente, los niveles de humedad, temperatura y ventilación deben ser monitoreados y controlados, según la resolución 2254, que es la que veíamos acá, donde define los niveles máximos permisibles para la contaminación ambiental. Y un sistema, si el sistema que estamos generando, el sistema de ventilación, simplemente es de renovación de aire y no hay contaminantes, no existen pues humos o vapores tóxicos de químicos, pues no se requiere una licencia ambiental, simplemente pues deben cumplir con normas de seguridad, que son estas mismas normas que estamos hablando aquí, las normas, la norma técnica de ventilación industrial, donde nos define la instalación de operación, que sean seguras. Estas normas de seguridad y de salud del trabajo, que son las del CCT, son las que nos ayudan a que pues cuiden tanto a los trabajadores, ¿sí? Pues que no vaya a incurrir en alguna lesión grave en esta aplicación. Y como punto clave también para tener en cuenta cuando uno va a diseñar un sistema de ventilación aquí en Colombia, pues es que determinar que ese aire sea limpio, ¿sí? Ese aire que se va a extraer al ambiente sea limpio y que no tenga contaminantes. Y si lo tiene, pues acudir a la resolución 909, donde nos da como unos ítems donde qué podemos hacer. Y esto nos habla pues de que hay que concurrir con los filtros, con la purificación, dependiendo de la aplicación. Es muy importante también consultar, como les estaba diciendo, con las autoridades ambientales, ¿sí? Como la CAR, la Corporación Autónoma Regional, si se necesita hacer este tipo de sistemas. Y siempre, siempre es importante diseñar de acuerdo a las normas técnicas, la 4595, y apoyarse sobre también las normas de la ASHRAE o la ISO. En este caso, cuando queremos hacer una ventilación eficaz, un sistema de ventilación eficaz y que cumpla con los criterios que necesitamos, entonces uno se puede ir a estas normas y pues revisar qué es lo que nos está exigiendo, qué nos está pidiendo, pues para tener un buen sistema y pues no concurrir pues de pronto a fallas. Queremos hablar un poco de la norma ISO 14644, es una norma como la que tenemos acá. La ISO es una organización internacional de estandarización, ¿sí? Esta nos clasifica la concentración de material particulado en el ambiente. Entonces, quiere decir que esta norma 14644 nos clasifica el ambiente que puede tener entre 0.1 micras a 5 micras de contaminante. Entonces, esta norma clasifica las salas o particularmente va aplicada a lo que son las
farmacéuticas, alimentos, industrias de alimentos, microelectrónica, hospitales, quirófanos, biotécnica y laboratorios de investigación. Y lo que nos dice es que estas salas limpias en función a máxima cantidad de partículas por metro cúbico que puede haber en el recinto, siendo su grado mayor de exigencia la ISO número 1 y de menor exigencia a medida que va aumentando la ISO. Entonces aquí tenemos una tablita donde nos indica el límite de partículas por metro cúbico que pueden haber dependiendo de la clase de ISO, de la ISO 14644. Entonces, donde nos dice que la ISO 1, el límite de partículas en el caso de una micra, pueden haber 10 partículas de una micra en un metro cuadrado, en un metro cúbico, disculpen. Entonces, en esta tabla nos puede ayudar mucho y la norma, si la estudiamos, para saber, para esta clasificación de industrias, la cantidad de micropartículas, ¿sí?, que pueden haber, y ya sabemos que pues para tener una buena filtración de estas partículas, pues podemos generar el sistema de filtración, ventilación, filtración. Pero entonces la norma ISO 14644 nos indica que estas industrias deben controlarse bajo esa norma y pues deben tener pues la medición, ¿sí?, de partículas, porque esto se hace con una clasificación de medidas para que puedan pues categorizar esa ISO. La ISO tiene varias partes, vemos aquí en la tablita que la ISO 14644 tiene parte 1, 2, 3, 4 hasta la 8, donde vemos que pues cada parte nos habla del tema de clasificaciones, de monitoreo, de cómo se hacen los métodos de prueba, de los diseños, construcción de las salas limpias. Esta norma habla particularmente de lo que son salas limpias para este tipo de proyectos, ¿sí?, y de operaciones. Entonces, para clasificar, para ya hacer un proyecto de este tipo de industrias, tenemos que ir muy a la mano de esta norma, ¿sí? ¿Y cómo se hacen esa limpieza o ese control de las salas limpias? Pues existen en las máquinas que se llaman unidades manejadoras. Estas unidades manejadoras, como las ven aquí en la imagen, son unas herramientas de filtración donde pasan por una serie de filtros, ¿sí? Y esta prácticamente nos genera una filtración del 99.9 de impurezas, dándonos un aire de calidad óptimo para estas salas limpias. En la resolución, bueno, nosotros queríamos hablar también de un ejemplo que nos pedían en la anterior participación, sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, respetar. Entonces existe una resolución también en el Ministerio de Ambiente, la 909, que regula esas emisiones atmosféricas de fuentes fijas, que es la misma que estábamos viendo al principio acá, que es la que regula las emisiones atmosféricas de fuentes fijas aplicados a la industria, como los vapores. Entonces, las plantas de tratamiento de aguas residuales generan estas partículas, por lo que la resolución 909 es la que controla estas emisiones. Entonces, ¿qué dice la resolución? Que se obliga a medir esas emisiones. Se obliga también a controlar los olores ofensivos de sulfuros, más que todos los sulfuros son los que más dañan digamos, pues el aparato respiratorio de las personas, es las que más nos afecta a la salud, los sulfuros, y esos son los que hay que controlar. Y hay que registrar los sistemas de ventilación y extracción ante la CAR. O sea que prácticamente la resolución nos dice que hay que ejecutar, ¿sí?, tanto estos sistemas de ventilación con la 2254, la resolución,
y también pues de la 909. Entonces, en normas internacionales, ¿sí? En este ejemplo, tenemos que la ASHRAE, la 621, ¿sí? Nos recomienda la calidad del aire interior aplicada a las salas de control, como son las plantas de tratamiento de aguas residuales. También existen otras normas, ¿sí? Donde también nos dice cómo deben ser las entradas de los espacios confinados, las normas para la ventilación y la protección de explosiones en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esto nos indica que tenemos una serie de normas y de resoluciones a nivel nacional donde nos vigilan, nos controlan y debemos tener pues mucho cuidado en el momento de instalar sistemas de ventilación. Estos serían los ejemplos, ya para terminar pues nuestra intervención, para que tengan muy presente que existen, y si les digo, existen muchos más, pero son los principales para tener en cuenta en los sistemas de ventilación. Si es simplemente que necesitamos una renovación de aire y no incluye pues gases o contaminantes muy severos para la salud, pues no necesitamos simplemente tener el control del contaminante exterior. Simplemente debemos pues tener pues las normas de seguridad y de salud del trabajo. Esas son las únicas. Y como les contaba, la CAR nos pueden asesorar para hacer también este tipo de sistemas de ventilación si es adecuado. Si, ellos tienen también esa facilidad de dar pues esa asesoría en los sistemas de extracción y ventilación del aire. Y ya, no siendo más muchachos, pues esto es el tema que queríamos tratar. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ingeniero, muchísimas gracias por esta charla. Igual si tienen alguna inquietud, aquí existe una bibliografía de todos los temas que estamos tratando. Igual en la anterior, vimos que pues estamos hablando de la ventilación industrial, hay un manual, el manual de ventilación industrial que recomienda todas las prácticas de sistemas de ventilación. Hay manuales que nos hablan de cómo hacer las mediciones y cómo poder tener una correcta eh, renovación de nuestro sistema de aire. Entonces también tenemos pues links donde podemos ver lo que son los filtros, ¿sí? Para que puedan ver un poco más, y la clasificación de cuartos limpios, para que tengan idea un poco más de estos sistemas. Y nada, ya les agradezco pues por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias. Espero que pues les haya servido para retirar un poco de dudas. Sí, muchísimas gracias. Muy buena presentación, ingeniero. También les recuerdo a la audiencia que en el chat está el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Em, y pues si no tienen ninguna inquietud, pues ya agradecemos el interés de todos ustedes por este espacio. Este tema clave para la seguridad y la eficiencia y el cumplimiento normativo en nuestros entornos de trabajo. Si tienen alguna inquietud, no duden en contactar a nuestros asesores. Y pues muchísimas gracias.